Sientes que estás atrapado en un lugar que no elegiste, como si la vida se hubiera congelado en un punto entre el pasado y un futuro que nunca llega. Y por más que trates de moverte, algo parece detenerte. No es pereza, no es miedo. Es como si una fuerza invisible estuviera manteniéndote quieto, trabado entre versiones de ti que ya no funcionan y una promesa de cambio que aún no se ha concretado. Y en medio de ese vacío, empiezas a preguntarte, ¿dónde está Dios? Ya oraste, ya pediste, ya trataste de ser mejor, ya prometiste cambios, ya trataste de seguir todos los pasos que dijeron que darían resultado, pero aún así, nada parece suceder. El mundo sigue, los días pasan, pero dentro de ti todo está suspendido, como si estuvieras esperando que algo caiga del cielo, algo transforme tu historia de repente. Y cuando eso no sucede, la duda comienza a corroer. ¿Será que Él te olvidó? Pero, ¿y si el cambio que esperas no fuera algo que viene de afuera? ¿Y si no fuera un trabajo nuevo, una relación, una señal clara? ¿Y si en cambio Dios estuviera operando por dentro, silenciosamente, profundamente, dolorosamente? Carl Jung decía que aquello que no haces consciente regresa como destino. Y tal vez lo que está regresando hoy sea la invitación de Dios para un reencuentro con tu alma. Es difícil aceptar que el silencio de Dios pueda ser, en verdad, un trabajo profundo de Él en ti, porque el dolor grita, la espera sofoca, la ausencia duele. Pero existe un momento en el camino espiritual donde el alma es llamada a atravesar sola, no porque Dios te abandonó, sino porque Él te está reconstruyendo por dentro. Y para eso es necesario silencio, es necesario colapso, es necesaria muerte simbólica. Jung hablaba de que la verdadera transformación espiritual comienza cuando el ego colapsa, cuando aquello que construiste para sobrevivir comienza a desmoronarse, y en ese punto lo que parece debilidad es en verdad un tipo de nacimiento. Un parto interno. Dios en ese proceso no entra como salvador externo. Él actúa como presencia interna. Él no te saca del desierto. Él camina contigo dentro de él. Puedes incluso no sentirlo. Pero Dios ya comenzó el cambio, solo que no del lado de afuera. Él comenzó en ti, en las heridas que están siendo expuestas, en las emociones que salen a la superficie, en las relaciones que ya no se sostienen, en los sueños que se desmoronan, en las certezas que desaparecen. Ese caos, por más devastador que parezca, es sagrado, es preparación, es ruptura necesaria para que algo más verdadero pueda nacer, porque no estás siendo castigado, estás siendo despertado. La vida que llevabas tal vez fuera funcional, pero no era entera. Y Dios no te quiere solo sobreviviendo, Él te quiere alineado, presente, despierto, y para eso, Él necesita sacarte del automático, necesita romper las falsas bases, necesita romper la cáscara del personaje para que el alma por fin pueda respirar. Ese dolor que sientes no es fin, es inicio. Inicio de un movimiento interno que va, poco a poco, desprogramando todo lo que no eres tú, todo lo que fue aprendido por miedo, mantenido por carencia, sostenido por culpa. Y eso duele, porque es una deconstrucción radical, pero también es liberación, porque solo cuando el alma sangra es que tiene la oportunidad de curarse de verdad. Tal vez la respuesta que tanto buscas no esté en el mundo, tal vez esté en ti, en el modo como reaccionas a la espera, en cuánto resistes al silencio, en cuánto te niegas a dejar morir lo que ya no vibra. Porque, a veces, el cambio de Dios viene en forma de colapsos, viene en forma de cierres, viene en forma de pérdidas, no para herirte, sino para liberarte de aquello que ya no conversa con tu alma. Y este video es un recordatorio de eso, de que Dios hará tu cambio, pero comenzando por donde realmente importa, adentro, no en el escenario, sino en el protagonista, no en las circunstancias, sino en la conciencia. Y ese cambio, por más sutil que parezca,
es el más poderoso de todos. Porque cuando cambias por dentro, el mundo inevitablemente comienza a cambiar también. Existe un momento en la vida en que todo parece comenzar a desmoronarse sin aviso. Despiertas con un cansancio que no es solo físico, es existencial. Las cosas que antes te daban ánimo pierden el brillo, y hasta aquello que siempre hiciste automáticamente comienza a pesar. Es como si algo en ti supiera que es hora de cambiar, pero aún no entiendes qué ni cómo. Esa inquietud silenciosa es la primera señal. Un llamado invisible viniendo de un lugar que la lógica no alcanza, y es ahí donde muchos se engañan pensando que Dios está ausente, cuando en verdad Él está susurrando más cerca que nunca. El llamado no viene con trompetas ni con certezas, llega como duda, como incomodidad, como un sentimiento de que algo necesita ser diferente, pero no sabes nombrarlo. Jung decía que el alma habla a través de síntomas, sueños, repeticiones, y es en esas pequeñas señales, en la irritación sin motivo, en la apatía constante, en la insatisfacción crónica, que Dios comienza a mover las piezas invisibles de la transformación, no con promesas fáciles, sino con una inquietud sagrada que rompe la rutina y cuestiona todo. En esa etapa, aún tratas de resistir, aún quieres entender, aún te aferras a las explicaciones racionales, a las estructuras conocidas, a las fórmulas de siempre, pero algo ya cambió, algo ya se rompió. La antigua forma de vivir ya no te abriga, y por más que trates de volver a la antigua normalidad, ella ya no te acepta. El alma, una vez despierta, no vuelve a dormir. Y Dios, una vez que inicia el llamado, no retrocede. Él continúa, incluso cuando tratas de fingir que no estás escuchando. Esta fase está marcada por pérdidas sutiles. Comienzas a alejarte de personas sin entender por qué. Ciertos ambientes comienzan a causarte incomodidad. Algunos hábitos antes placenteros ahora parecen vacíos. El cambio aún no es visible del lado de afuera, pero por dentro todo ya está en movimiento. El llamado de Dios comienza así, desmontando tus certezas para reconstruir tu esencia, y cuanto más resistes, más duele, porque el alma está siendo jalada hacia el centro y el ego está tratando de mantener todo como era. Es en ese punto que surge lo que Jung llamaba crisis del ego, un punto de ruptura entre lo que construiste para ser aceptado y lo que realmente eres. Y esa ruptura es dolorosa, porque el ego quiere control, quiere seguridad, quiere respuestas. Pero Dios no responde con certezas. Él responde con procesos, con silencios, con vacíos que parecen castigo, pero que son, en verdad, el útero de la nueva versión de ti. Es allí donde la semilla comienza a germinar, aunque aún parezca muerte. Comienzas a percibir que estás siendo llevado hacia adentro, que el ruido externo ya no te distrae como antes, que las distracciones pierden fuerza, que la vida exige más presencia. Y ese llamado interno te empuja hacia la incomodidad del autoconocimiento, hacia el dolor de mirarte sin máscaras, hacia el valor de admitir que algo necesita cambiar, no en el otro, no en el mundo, sino en ti. Ese es el llamado de Dios, la convocatoria para volver a casa, a tu verdad, a tu alma. Y lo más difícil en ese proceso es que es solitario, porque nadie puede atravesar esa travesía por ti. No hay consejos que alcancen, no hay atajos, hay solo la escucha. Y esa escucha es interna. Dios habla en el silencio, en la pausa, en el momento en que dejas de controlar y comienzas a solo sentir. Es allí, en la rendición, que el llamado se vuelve audible, que su presencia se revela no como voz externa, sino como movimiento interno. La mayoría de las personas ignora ese llamado porque exige ruptura, exige abandono de ilusiones, exige una honestidad brutal con todo aquello que construiste para sobrevivir, pero que ya no sirve para vivir, y por eso tanta gente se enferma, porque continúa tratando de encajar el alma en estructuras demasiado pequeñas, porque insiste en mantener viva una versión de sí
que Dios ya está tratando de disolver. Pero cuanto más postergues esa escucha, más aumenta el dolor, porque el llamado no desaparece, se intensifica. Jung decía que el alma sufre cuando vive lejos de su propio destino, y tal vez sea eso lo que estés sintiendo ahora. Un sufrimiento que no tiene nombre, pero que pesa, que cansa, que confunde. Ese sufrimiento es el alma diciendo, vuelve, presta atención. La vida que estás llevando ya no es compatible con quien te estás convirtiendo. Y Dios, en ese momento, no quiere respuestas. Quiere escucha, quiere presencia, quiere un corazón disponible para ser tocado. Porque el llamado de Dios no es una orden, es una invitación para dejar atrás lo que ya venció, lo que ya se secó, lo que ya no pulsa. Una invitación para confiar en que hay algo nuevo siendo preparado, aunque aún no puedas verlo. Y ese algo nuevo no será impuesto, será construido, adentro, en silencio, en escucha, en rendición. Porque Dios no cambia tu vida de afuera hacia adentro. Él comienza en ti, y cuando tú cambias, el mundo entero cambia junto. El colapso raramente llega con aviso, se instala poco a poco, como una grieta invisible que va esparciéndose silenciosamente por dentro, hasta que un día todo se rompe. Y no entiendes, no logras señalar un motivo específico. No hubo tragedia, no hubo catástrofe externa, pero algo en ti se desmoronó. De repente, aquello que antes soportabas con facilidad se vuelve insoportable. Las tareas simples pesan, los vínculos se vuelven ruidos, las palabras parecen vacías. El mundo gira, pero tú ya no giras más con él. Y ahí comienza el dolor que no tiene nombre, pero que te obliga a parar. Carl Jung decía que el colapso no es un error, es un llamado. Un colapso psíquico, emocional o espiritual sucede cuando el alma ya no soporta más vivir en un sistema que la sofoca. Cuando el personaje que creaste para sobrevivir se vuelve una prisión. Cuando las estrategias que te mantenían de pie ya no funcionan. Y te ves desnudo ante ti mismo, sin guión, sin máscara, sin fuerzas para sostener lo viejo. Ese colapso es sagrado, porque es a través de él que el verdadero cambio comienza. No por la voluntad del ego, sino por la rendición del alma. Muchas personas tratan de evitar ese colapso a cualquier costo. Buscan distracciones, consejos, medicaciones, ocupaciones. Hacen de todo para continuar funcionando, porque parar es visto como debilidad, porque quebrarse es interpretado como fracaso. Pero, ¿y si el colapso fuera la única oportunidad que tienes de recomenzar de verdad? ¿Y si esa caída fuera el único modo que Dios encontró de hacerte ver que la vida que llevabas ya no te cabía más? Se necesita valor para aceptar eso. Valor para no resistir lo que se rompe. El colapso es la interrupción de lo automático. Es el momento en que ya no puedes más fingir, y eso duele, porque percibes que viviste años sosteniendo patrones que no eran tuyos, que seguiste caminos que no te pertenecían, que te adaptaste tanto que ya no sabes más quién eres, y esa revelación, a pesar de devastadora, es la oportunidad de reconstruir a partir de la verdad, porque cuando todo se desmorona, solo lo esencial permanece. Y tal vez Dios esté usando ese colapso para mostrarte qué es esencial. Es importante entender que el colapso no es un castigo, es un portal, un rito de pasaje, la travesía entre la persona y el self, entre el control y la entrega, entre el viejo yo y el nuevo que aún no ha nacido. Jung llamaba a ese proceso individuación, el camino de vuelta a la integridad. Y ese camino comienza por la destrucción de aquello que es falso. Es por eso que duele, porque estás perdiendo partes de ti que parecían esenciales, pero que eran solo armaduras. En esa etapa, la vida te pone de rodillas, y eso no es metáfora, es real. Te ves sin rumbo, sin respuestas, sin claridad, y al mismo tiempo, algo dentro de ti comienza a pulsar con más fuerza. Es como si en medio del dolor una nueva voz comenzara a emerger, una voz que nunca habías escuchado antes. Y esa voz no grita, susurra, no promete, invita. Es la voz del self.
la chispa divina que estaba sepultada por la actuación y que ahora con el colapso finalmente puede respirar. La parte más difícil de ese proceso es que sucede en la oscuridad. No tienes garantías, no tienes manual, no sabes cuánto tiempo va a durar, solo sabes que ya no puedes volver. Y eso es desesperante, pero también es liberador, porque en ese vacío descubres que ya no necesitas más sostener nada que te lastima, que puedes, por primera vez, ser honesto con lo que sientes, con lo que quieres, con lo que eres. Y esa honestidad es la base de la nueva vida que está siendo construida, aunque aún invisible. Mucha gente trata de acelerar esa fase. Quiere salir pronto del caos, encontrar sentido rápido, retomar el control. Pero la verdad es que el colapso tiene su propio tiempo, y solo termina cuando haya cumplido su función, revelar todo lo que estaba escondido. Y mientras eso no suceda, vas a continuar siendo llamado hacia adentro, llamado a sentir, a escuchar, a atravesar el desierto interno con valor, porque es en el desierto que Dios habla, es en la ausencia de certezas que la fe verdadera nace. Jung nos recuerda que lo que cura no es evitar el dolor, sino atravesarlo con conciencia. Y eso es lo que el colapso espiritual te ofrece, la oportunidad de dejar de huir, de dejar de engañarte, de dejar de sobrevivir y comenzar por fin a vivir con integridad. Pero para eso es necesario morir. Morir para la antigua versión de ti. Morir para el personaje. Morir para la ilusión. Y esa muerte es dolorosa, pero es ella la que abre espacio para el milagro de la vida nueva. Porque Dios no comienza su obra en la comodidad. Él comienza en el caos, y es en ese caos que vas a percibir. No estás solo. Nunca estuviste. Dios no provocó tu colapso para destruirte. Él lo permitió para liberarte, porque sabía que, de otro modo, nunca te entregarías. Nunca soltarías el control. Nunca permitirías que la vida sucediera con verdad. Y ahora, sin defensas, sin máscaras, sin ruta segura, estás finalmente listo, listo para escuchar, listo para cambiar, listo para reencontrarte con quien viniste a ser. Llega un momento en que percibes, lo que se está desmoronando no es la vida, es el personaje que construiste para soportarla. Aquel que aprendió a sonreír aun cuando todo dolía, que dijo sí para no ser rechazado, que se adaptó a cada ambiente, a cada expectativa, a cada exigencia, que fue fuerte todo el tiempo. Ese personaje fue útil, fue necesario. Tal vez hasta te salvó en muchas fases de la vida, pero ahora está muriendo, y sientes eso no como alivio, sino como luto, porque, aun siendo una máscara, era una máscara familiar. Carl Jung nos alerta: todo aquello que reprimimos para sobrevivir, un día vuelve para ser integrado. Y el personaje es exactamente esa represión disfrazada de identidad. Creíste que eras él. Te apegaste a sus virtudes, a sus roles sociales, a las historias que te contaste a ti mismo para continuar. Pero, poco a poco, todo eso pierde fuerza, y lo que sobra es un vacío. Un no saber quién eres. Un desencaje profundo entre la imagen que proyectas y la verdad que tu alma grita en silencio. La muerte del personaje es dolorosa porque desmonta la ilusión de control. Ya no logras más agradar a todos, ya no logras más sostener conversaciones vacías, ya no logras más fingir interés por caminos que no vibran. Y eso asusta, porque detrás de la actuación venía la aceptación, la pertenencia, el reconocimiento, pero ahora todo eso te parece demasiado caro, porque cuesta tu paz, cuesta tu esencia, y llega un punto en que el precio de agradar se vuelve demasiado alto para pagar. Es aquí donde comienza el verdadero cambio. No aquel que viene de afuera, con nuevos hábitos o escenarios, sino el que comienza por dentro, con la renuncia. Comienzas a decir no, comienzas a retirarte, comienzas a silenciarte donde antes gritabas por validación, y esos pequeños gestos son, en verdad, revoluciones internas, porque cada vez que eliges no traicionarte, una parte del personaje muere.
y una parte de ti nace, una parte más entera, más honesta, más viva. La sociedad no te prepara para ese momento. Por el contrario, te entrena para ser el personaje. Desde temprano, aprendes que es necesario ser bueno, ser productivo, ser fuerte, ser controlado, y así te conviertes en aquello que los otros esperan. Pero llega un día en que ya no puedes más cumplir ese papel, y no porque fallaste, sino porque maduraste, porque tu alma decidió dejar de actuar, y cuando eso sucede, el conflicto interno explota, porque vivir en la verdad, después de tanto tiempo viviendo en la representación, exige valor. Comienzas a percibir cuánto estabas distante de ti, cuánto cada elección era hecha más por miedo que por deseo, cuánto cada palabra venía más de la obligación que del alma, y esa revelación duele. Pero también libera, porque comienzas a entender que vivir con verdad no es sobre crear una nueva imagen, es sobre dejar caer todas las imágenes, es sobre volver a un lugar interno donde no hay necesidad de probar nada, donde puedes simplemente ser. Jung llamaba a eso proceso de individuación, el camino de integración entre quién eres y quién te convertiste. Y esa integración solo sucede cuando el personaje muere. No se puede cargar las máscaras y vivir entero al mismo tiempo. No se puede sostener mentiras y sentir paz. No se puede actuar y al mismo tiempo curarse. Es necesario elegir. Y Dios, al permitir la muerte del personaje, te está llamando a esa elección, a esa entrega radical a tu propia verdad. Lo más aterrador de ese proceso es que muchas veces aísla, porque el personaje era puente con el mundo, era el filtro entre tú y los otros, era el modo como te hacías aceptado. Sin él, te sientes desnudo, incomprendido, extraño. Pero eso es parte de la travesía, porque antes de ser comprendido por los otros, necesitas reencontrarte contigo. Antes de encajar en el mundo, necesitas caber dentro de ti. Y ese reencuentro exige soledad, silencio, deconstrucción. Vas a extrañar al personaje. Vas a querer vestirlo de nuevo en momentos de inseguridad. Te vas a acordar de cómo facilitaba las relaciones, los elogios, la pertenencia. Pero el alma ya no acepta más ese retorno, porque sabe que detrás de la apariencia de control había un costo demasiado alto, la desconexión de ti. Y ahora, aunque frágil, aunque perdido, eliges seguir desnudo, sin máscaras, sin armaduras, sin actuación, porque finalmente entendiste que la única forma de vivir en paz es siendo entero. Y es en ese punto, en esa elección cruda y difícil, que la presencia de Dios se vuelve palpable, porque Él no habita la actuación, Él habita la verdad. No se manifiesta en la máscara, sino en la esencia. Y ahora que el personaje murió, Dios puede por fin tocar lo que es real en ti. Y a partir de ese toque, una nueva vida comienza, ya no más basada en aceptación externa, sino en coherencia interna, ya no más sostenida por apariencia, sino por presencia. Porque cuando el personaje muere, el alma finalmente comienza a vivir. La noche oscura del alma no es apenas un período difícil, es una travesía espiritual profunda donde todo lo que antes tenía sentido pierde el color, la forma, la estructura. Continúas existiendo por fuera. Despiertas, trabajas, respondes mensajes, cumples tareas, pero por dentro hay un silencio devastador. Es como si Dios se hubiera callado, como si el cielo se hubiera cerrado, como si ninguna oración fuera escuchada. Y en ese silencio te sientes abandonado. Pero lo que pocos entienden es que ese silencio es el lenguaje de lo divino cuando Él está más cerca que nunca. Carl Jung hablaba sobre ese punto como una ruptura necesaria entre el ego y el self. Es el momento en que las construcciones del ego ya no se sostienen y el verdadero yo aún no ha emergido. Esa travesía, marcada por una sensación de vacío absoluto, no es castigo, es preparación. Es el terreno siendo limpiado para que algo nuevo, más verdadero y alineado pueda nacer. Pero en ese medio del camino, el alma sangra. Y sientes como si estuvieras perdiendo todo, incluso la fe.
Tratas de rezar, pero no sientes nada. Tratas de meditar, pero solo encuentras ruido. Tratas de creer, pero parece que la luz se apagó. Y es aquí donde la mayoría desiste, porque fuimos enseñados a creer en un Dios que siempre responde, que siempre consuela, que siempre habla. Pero el Dios que opera en la transformación profunda no grita. Él vacía, Él silencia, Él desmonta. No para herirte, sino para quitar todo lo que es falso, todo lo que es exceso, todo lo que impide la conexión verdadera. En la noche oscura, eres confrontado con todos tus miedos. Miedo de estar solo, miedo de nunca mejorar, miedo de haber sido olvidado. Y esos miedos no son enemigos, son portales, son los guardianes del alma, diciendo, estás listo para ir más profundo. Es en esa oscuridad que comienzas a entender que fe no es creer cuando todo va bien. Fe es permanecer aún sin sentir, aún sin ver, aún sin entender. Es continuar respirando cuando todo en ti grita por desistir. Esa es la parte más solitaria del viaje, porque no siempre hay alguien para sostener tu mano. No siempre hay palabras que alivien, no siempre hay explicación que consuele, pero, paradójicamente, es aquí donde comienzas a encontrarte. Porque todo lo que era ruido, distracción, relleno artificial, desaparece. Y solo quedas tú, desnudo, crudo, quebrado, pero finalmente verdadero. Y en ese punto, aún sin percibir, ya estás más cerca de Dios de lo que nunca estuviste. Jung decía que la sombra es el portal de la individuación, y esa sombra se revela completamente en la noche oscura. Ves tu rabia, tu tristeza, tu carencia, tu vanidad, tu ilusión, y todo eso asusta, pero también libera. Porque al enfrentar tus partes negadas, comienzas a integrarte, y ese es el verdadero milagro de la noche oscura. Te desmonta para después reconstruirte entero, pero no con prisa, no con fórmulas, con paciencia, con silencio, con verdad. Pasas a entender que la ausencia de respuestas es, muchas veces, el propio proceso de respuesta, que el silencio de Dios no es descuido, es inmersión. Es Él jalándote hacia adentro, alejándote de las distracciones, invitándote a confiar aún sin garantías. Y esa es la fe más difícil de todas, porque no se apoya en promesas visibles, sino en una confianza bruta de que, aún sin entender, hay un propósito mayor en curso. Es en ese punto que el alma comienza a desarrollar musculatura espiritual, ya no más basada en milagros externos, sino en presencia interna. Ya no buscas más alivio, buscas sentido. Ya no pides más ser retirado del dolor, pides atravesarlo con conciencia. Y ese cambio sutil marca el nacimiento de una nueva conciencia, de una espiritualidad más madura, más íntima, más enraizada en la experiencia, no en la teoría. La noche oscura no dura para siempre, pero tampoco termina cuando quieres. Termina cuando haya cumplido su propósito, hacerte renacer. Y ese renacimiento no es eufórico, no viene con fuegos artificiales, sucede como un suspiro, como una mañana silenciosa en que, de repente, percibes que algo cambió, que respiras con más ligereza, que el dolor aún existe, pero ya no te define. Que la fe volvió, no como certeza, sino como presencia. Y es ahí donde entiendes lo que Jung y los místicos siempre dijeron, que el colapso es el inicio del renacimiento, que la oscuridad es el útero de la luz, que la ausencia de Dios era, en verdad, el modo más profundo de Él hacerse presente. Porque Dios no es un recurso para días fáciles, Él es la verdad que nos sostiene en las noches más largas. Y cuando atraviesas esa noche, ya no sales el mismo, sales entero, sales verdadero. Sales despierto, porque algo en ti murió y algo mucho mayor nació. Poco a poco, después del caos y el silencio, comienzas a percibir señales sutiles, nada espectacular, nada digno de una epifanía, apenas pequeñas sensaciones, un alivio que no tiene explicación, un momento de paz en medio de la confusión, una respiración que viene más suelta, una gana tímida de moverse.
Son gestos mínimos, casi imperceptibles, pero que indican algo está cambiando. Y ese cambio, diferente de lo que esperabas, no viene de afuera, viene de adentro. Es como si, después de mucho tiempo en la oscuridad, el alma comenzara a abrir los ojos por primera vez. Esas señales no gritan, susurran, una frase que resuena diferente, una música que toca algo profundo, un encuentro inesperado que calienta, un pensamiento que trae ligereza. Son pequeñas chispas que necesitas aprender a reconocer, porque en el viaje de la transformación, lo nuevo no se impone, se insinúa. Y para escucharlo es necesario desacelerar, es necesario silenciar la prisa, la ansiedad por respuestas, el impulso de resolver todo. Dios no se apura, y cuando Él comienza a cambiar algo en ti, lo hace con gentileza. Jung decía que el inconsciente es como un bosque, oscuro, denso, misterioso, pero lleno de vida, y en ese bosque el autoconocimiento es la linterna. A medida que comienzas a escucharte de verdad, los caminos antes intransitables se van revelando, y eso exige escucha profunda, no con los oídos, sino con el alma. Escucha de las sensaciones, de las incomodidades, de los deseos antiguos que vuelven a pulsar. Escucha de los mensajes de los sueños, de las coincidencias que no son solo casualidad. Todo comienza a tener otro significado cuando aprendes a oír con presencia. La escucha profunda es una forma de oración, no aquella llena de palabras, pedidos y promesas, sino la que sucede en silencio, cuando te sientas, respiras, sientes. Cuando dejas de buscar y comienzas apenas a estar, es en ese espacio que Dios se manifiesta con más claridad, no como respuesta, sino como presencia, no como solución, sino como compañía. La fe deja de ser una exigencia por milagros y pasa a ser una certeza interna de que hay algo sagrado conduciendo todo, aun cuando no entiendas. Es también en ese espacio que comienzas a acordarte de quién eres, de sueños antiguos que fueron archivados, de ganas que fueron silenciadas, de talentos que fueron olvidados, y al recordar algo dentro de ti se enciende, no como euforia sino como verdad, como un reconocimiento silencioso. Eso soy yo, y es ese recuerdo el que te da fuerza para continuar, porque ahora cada paso es más auténtico, más alineado, más tuyo. Los ruidos externos aún existen, las dificultades aún están ahí, pero ya no estás más perdido, porque ahora hay una brújula interna, y esa brújula es tu alma, despierta, guiándote de vuelta a casa. Las decisiones pasan a ser tomadas con más calma, las relaciones comienzan a filtrarse naturalmente, los excesos se van, lo que es esencial permanece, y, lentamente, la vida vuelve a pulsar con sentido. No el sentido impuesto, sino el sentido sentido. Te das cuenta de que el movimiento de Dios en tu vida siempre fue interno, siempre fue un trabajo de raíz. Mientras pedías por cambios externos, Él cavaba más profundo. Mientras esperabas señales grandiosas, Él te enseñaba a valorar lo sutil. Mientras pedías alivio, Él te ofrecía conciencia. Y ahora todo eso comienza a tener sentido, no porque las cosas se resolvieron, sino porque cambiaste el modo de mirar. La escucha profunda también revela lo que necesita ser dejado atrás: personas, creencias, hábitos, versiones de ti. Y eso duele, porque hay amor en lo que se suelta, hay historias, hay afecto, pero también hay liberación, porque no se trata de rechazar el pasado, sino de honrarlo y seguir. Es esa madurez espiritual la que comienza a formarse, la capacidad de soltar con gratitud, no con resentimiento, de reconocer que algunas cosas cumplieron su papel, y ahora es hora de seguir más liviano. En ese proceso, la presencia se convierte en tu ancla. Estar aquí ahora, respirar con atención, sentir con profundidad, hablar con intención, actuar con integridad. Todo eso pasa a ser parte de la nueva vida que está siendo construida.
Y esa vida no depende de conquistas externas, nace del alineamiento interno. Cuando lo que sientes, piensas y haces caminan juntos, cuando tu mundo interno deja de ser un campo de batalla y se convierte en un lugar seguro. Y es ahí donde entiendes, Dios no cambió las circunstancias para después cambiarte. Él comenzó por la raíz, por tu alma, por tu modo de mirar. Y ahora, con esa nueva escucha, con esa nueva presencia, estás listo para recomenzar. No como quien vuelve al punto de partida, sino como quien emerge por primera vez entero, con raíces más hondas, con alas más firmes, con una fe que no espera milagros, porque ya entendió que el verdadero milagro es estar despierto dentro de la propia vida. La transformación verdadera nunca sucede en la superficie, comienza en el subterráneo del alma, en el punto exacto donde el dolor se instala, donde las heridas son expuestas, donde el ego grita y el alma susurra. Ese punto, por más incómodo que parezca, es el lugar sagrado de la alquimia interior. Carl Jung hablaba sobre eso con precisión. Donde hay herida, hay oro. Pero para acceder a ese oro, es necesario valor para entrar en la herida, para sentir todo lo que guarda, para dejar quemar lo que ya no sirve, hasta que la esencia se revele. La alquimia de la transformación es un proceso lento y profundo. No hay atajos, no hay trucos. Es como una fornalla que derrite lo que es rígido y moldea lo que es verdadero. Comienzas a percibir que los sentimientos que antes querías evitar, miedo, rabia, tristeza, soledad, ahora son tus aliados, porque es a través de ellos que accedes a la parte más viva de ti, la parte que aún siente, aún sueña, aún desea, la parte que estaba sepultada por las defensas, por las máscaras, por las exigencias externas. En ese proceso, algo mágico sucede. El dolor deja de ser enemigo. Se convierte en lenguaje, se convierte en herramienta, te enseña, te conduce, te muestra lo que importa, y eso es alquimia, cuando comienzas a transmutar el dolor en sabiduría, el colapso en renacimiento, la ausencia en presencia. Ya no se trata de eliminar la oscuridad, sino de encender una luz que permita ver con más verdad. Ya no se trata de evitar el sufrimiento, sino de encontrar sentido en él. Jung llamaba a eso individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres. Y para que eso suceda, es necesario perder lo que nunca fuiste. Es necesario quemar la identidad creada para agradar. Es necesario morir para lo que era cómodo, pero pequeño. Es necesario renunciar a la versión funcional de ti para acceder a la versión entera. Y ese camino, aunque arduo, es profundamente liberador. Porque por primera vez sientes que no estás apenas sobreviviendo, estás viviendo con coherencia. En la alquimia espiritual, el sufrimiento se transforma en fuerza. No una fuerza rígida, blindada, intocable, sino una fuerza suave, flexible, enraizada. La fuerza de quien sabe lo que carga, de quien conoce sus sombras, de quien ya atravesó el dolor y volvió con sabiduría. Esa fuerza no impone, no domina, sostiene. Sostiene decisiones más conscientes, sostiene relaciones más saludables, sostiene una presencia más firme en el mundo. Comienzas a percibir que lo que antes te quebraba, ahora te enseña. Que aquello que te hizo caer fue, en verdad, lo que te mostró dónde estaban las grietas, y que cada pedazo recogido fue pegado con más verdad. Es como si, al despedazarte, hubieras tenido la oportunidad de reconstruirte con más cuidado, con más conciencia. Y el nuevo tú que emerge de ese proceso carga marcas, pero son marcas de quien tuvo valor de atravesar. La alquimia no te transforma en alguien perfecto, te hace entero, y eso cambia todo, porque ya no necesitas más fingir, no necesitas más probar nada, no necesitas más buscar afuera lo que ya pulsa adentro. Aprendes a amarte en las fallas, a respetarte en los límites, a valorarte en la imperfección, y eso te da una libertad que ninguna conquista externa podría ofrecer. La libertad de ser quien eres, sin vergüenza, sin máscara, sin miedo.
En ese punto, pasas a moverte en el mundo con otro tipo de energía, más silenciosa, más densa, más real. Las palabras ganan peso, los gestos tienen presencia. Los vínculos se vuelven más verdaderos, porque ya no negocias más tu paz, no te abandonas más para caber, no te traicionas más para agradar. Aprendiste, a las malas, que tu verdad es sagrada. Y ahora, ella guía tus pasos, ella es tu norte. La vida continúa trayendo desafíos, claro, pero ya no reaccionas más desde el mismo lugar. Ya no entras en pánico ante el caos. Ya no buscas respuestas desesperadamente, porque hay una confianza silenciosa en ti. La confianza de quien ya bajó a su propio infierno y descubrió que Dios estaba ahí. No como castigo, sino como presencia. No como salvador, sino como fuerza vital. Y ese descubrimiento te transforma para siempre. Es aquí donde entiendes. El cambio que tanto esperabas no vendría como magia. Vendría como alquimia, como un proceso interno de quema, de dolor, de silencio y, por fin, de renacimiento. Dios no cambió el escenario porque quería, primero, transformar al protagonista. Y ahora, con esa nueva conciencia, con esa nueva integridad, estás listo para vivir una vida que no apenas funciona, sino vibra. Una vida con verdad, con presencia, con propósito. Una vida que nace del fuego, pero florece con ligereza. Cuando la tormenta interna comienza a cesar, no vuelves al punto de donde partiste. Regresas diferente. Hay una sobriedad nueva en la mirada, un silencio más profundo en la presencia, un tipo de madurez que no viene con la edad, sino con la travesía. Y entonces, aunque el mundo a tu alrededor no haya cambiado, ya no reaccionas más de la misma forma, porque algo esencial en ti se reorganizó. Es como si, después de tanto tiempo quebrado, por fin te hubieras reencontrado, y en ese reencuentro hay una paz silenciosa que no depende de circunstancias. Esa nueva versión de ti no necesita ser declarada al mundo. Apenas se revela en los pequeños gestos, en las elecciones más conscientes, en la capacidad de decir sí sin miedo y de decir no sin culpa. El cambio de Dios no fue externo, espectacular o inmediato. Fue sutil, continuo, invisible a los ojos, pero absolutamente concreto en el alma. Porque ahora cada paso que das carga más verdad, y eso cambia todo. Te convertiste en alguien que volvió con presencia. Jung decía que el verdadero encuentro con el self nos lleva a una responsabilidad radical, vivir de forma coherente, y esa coherencia comienza a manifestarse como criterio. Ya no aceptas cualquier cosa, ya no te entregas por carencia, ya no te abandonas por miedo. Aprendiste a escuchar tu cuerpo, tu intuición, tus silencios, aprendiste a elegirte. Y eso no es egoísmo, es madurez espiritual, es saber que nadie puede vivir tu verdad por ti. Las relaciones cambian, las conversaciones cambian. El modo como te posicionas en el mundo cambia, no porque te hayas convertido en alguien frío o distante, sino porque aprendiste a proteger tu paz. Y proteger la paz, después de haber conocido el caos, es un acto de fe, un compromiso con tu nueva versión, un pacto con la presencia de Dios que ahora reconoces dentro de ti, no como una entidad distante, sino como una vibración que sostiene todo. Ya no buscas más pruebas de que estás en el camino correcto, porque el camino ahora es interno. Y cuando el alma está alineada, todo alrededor comienza a organizarse de forma natural. Lo que es verdadero permanece, lo que era exceso se va, y aprendes a confiar en ese movimiento, porque ya no hay más necesidad de controlar todo, ya no hay urgencia en entender cada detalle, hay entrega, y en la entrega hay descanso. La fe, antes desesperada por respuestas, ahora se convirtió en una certeza serena, una confianza silenciosa de que todo se está moviendo, aun cuando parece parado. Ya no oras apenas para pedir, oras para agradecer, oras para alinearte, oras para permanecer entero. Y esa nueva espiritualidad no tiene dogmas ni reglas rígidas, es vivida en lo cotidiano, en las elecciones, en el modo de estar presente.
Descubriste que lo sagrado vive en los detalles. El mundo continúa siendo mundo, lleno de desafíos, dolores y sorpresas, pero ya no vives más en guerra con él, porque la batalla que importaba era la interna, y fue atravesada. Ahora tienes raíces, tienes centro, tienes dirección, y eso te permite ser flexible sin perderte, amar sin anularte, estar sin fragmentarte. Te convertiste en casa para ti mismo, y cuando te habitas, ya no hay más urgencia en buscar refugio en nadie. El cambio que tanto esperabas no vino listo, vino en pedazos, vino como silencio, como dolor, como vacío, pero ahora, mirando hacia atrás, percibes, cada ruptura fue necesaria, cada pérdida fue invitación, cada ausencia fue espacio abierto para que algo nuevo naciera. Y ese nuevo no necesita de grandes promesas, se sostiene en presencia, en verdad, en escucha, en paz. Y tal vez en ese momento te des cuenta del mayor milagro de todos. Volviste a ti, volviste a tu esencia, volviste a una vida donde no necesitas más fingir, correr o agradar. Una vida donde puedes simplemente ser. Y eso, por sí solo, es un testimonio vivo del cambio de Dios. No aquel que los otros aplauden, sino aquel que nadie ve, pero todo transforma. Porque el verdadero cambio divino no comienza del lado de afuera. Comienza en el silencio del alma, en el colapso del ego, en la muerte del personaje. Comienza en la oscuridad y florece despacio. Pero cuando sucede, nunca más vuelves a ser el mismo. Porque ahora entendiste, Dios no vino para arreglar tu escenario. Él vino para despertar al protagonista. Y tú, por fin, estás despierto. Llegamos al fin de una travesía que en verdad no tiene fin. Porque la transformación espiritual no es un evento aislado, es un estado continuo de renacimiento. Y ahora que recorriste ese camino interno, tal vez logres mirar hacia atrás y percibir que todo tuvo sentido, aún los dolores, aún los silencios, aún los colapsos. Todo fue instrumento, todo fue lenguaje, todo fue invitación para el gran cambio que Dios quería operar, no en el mundo a tu alrededor, sino en ti. Ese cambio fue silencioso, invisible, profundo. No vino con milagros repentinos, sino con sutilezas, con señales, con pausas, con vacíos que te enseñaron a escuchar. Y fue así, en el proceso más delicado e íntimo, que Dios te fue moldeando. Fue arrancando las máscaras, desmontando las estructuras falsas, retirando todo aquello que impedía que tu esencia floreciera. Y ahora sientes, algo en ti está diferente, más calmo, más liviano, más verdadero. Esa nueva versión de ti no es perfecta, pero es íntegra. Es alguien que no necesita más fingir estar bien para ser aceptado. Alguien que aprendió a sostener su dolor con dignidad, sin perderse en él. Alguien que entendió que estar entero no significa estar siempre feliz, sino estar siempre presente. Porque la verdadera espiritualidad no te lleva fuera de la vida, te sumerge en ella con más presencia, más valor, más sentido. Aprendiste que Dios no te salva del dolor. Él camina contigo dentro de él, que Él no elimina los procesos, los santifica, que Él no responde con fórmulas, Él responde con conciencia. Y ahora con esa conciencia expandida, te mueves desde otro lugar, un lugar donde fe no es creencia ciega, sino confianza visceral, donde espiritualidad no es escape, sino enraizamiento, donde oración no es súplica, es presencia. El camino hasta aquí no fue fácil, pero fue necesario, porque no necesitabas soluciones, necesitabas transformación, y Dios, conociendo cada grieta de tu alma, sabía exactamente cómo conducirte. Por más que hayas resistido, por más que hayas dudado, por más que hayas gritado en silencio, Él nunca se fue. Apenas retrocedió para que pudieras encontrarte, para que pudieras crecer, para que pudieras, por fin, convertirte. Y ahora, con esa nueva presencia, comienzas a impactar el mundo a tu alrededor, no con discursos, sino con energía, con coherencia, con verdad. Las personas sienten que algo cambió,
que hablas desde otro lugar, que tu paz no es superficial, es conquistada, que tu luz no es exhibida, es silenciosa, porque no estás tratando de convencer a nadie de nada, estás apenas siendo, y ser, en un mundo de máscaras, es revolucionario. Ya no necesitas más probar que cambiaste. Tu vibración habla por ti, tu postura, tu escucha, tu serenidad. Y eso es fruto del trabajo divino dentro de ti. Un trabajo que comenzó en el colapso, atravesó la noche oscura, se expandió en la escucha profunda y ahora florece en presencia. Nada de lo que viviste fue en vano. Todo fue preparación, todo fue construcción, todo fue amor, aun cuando dolió. Entonces, respira, celebra, agradece. Ya no eres el mismo. Y esa diferencia no necesita ser explicada, necesita ser honrada. Cuida eso nuevo que están haciendo. Protege esa paz como quien protege a un niño, porque es frágil aún, es reciente, pero es sagrada. Es la prueba viva de que Dios ya comenzó tu cambio y que ese cambio va a seguir guiándote parte por parte, paso a paso, mientras permanezcas presente. Y ahora te invito. Comparte en los comentarios una frase, un sentimiento, un silencio que este video te provocó. Escribe: estoy listo para vivir con verdad. Ese intercambio es más que engagement, es una forma de anclar tu decisión, de registrar, aunque sea en pocas palabras, el punto de inflexión que está sucediendo ahí dentro. Porque a veces todo lo que el alma necesita es un testimonio silencioso para comenzar a florecer. Estás volviendo a la vida, pero no como antes. Ahora cargas en ti lo sagrado de la travesía, la luz que solo quien atravesó la oscuridad conoce, la fuerza que solo quien se despedazó entiende, y esa fuerza te va a acompañar. Va a sostener cada nuevo paso, porque ahora, finalmente, entendiste. Dios no vino a cambiar el mundo para ti, Él vino a cambiarte para que entonces el mundo a tu alrededor también pudiera cambiar.